Queridos amigos, bienvenidos a Escudriñando tu Palabra. Tenemos que analizar que todo el mundo a lo largo de la historia de la humanidad quiere libertad, pero no ha entendido qué es libertad, porque siempre han relacionado la libertad con la capacidad de hacer lo que a uno se le pegue la gana. Y eso para nada es libertad. Libertad es otra cosa completa y absolutamente diferente. La libertad de pensamiento, la libertad de sentimiento, la libertad de acción, la libertad de intención, en donde uno pueda hacer todo aquello que es grato para uno mismo y que puede ser grato para los demás. La línea que separa a la libertad del libertinaje es muy delgada y es justamente donde ya no hay forma de saber si estamos ejerciendo libertad o estamos ejerciendo libertinaje. Una de las cosas importantes es que precisamente por eso, por el valor intrínseco de la libertad, Dios nos da libertad. Si yo los libertare, serán verdaderamente mis discípulos. Dicho de otro modo, a lo largo de la historia, el surgimiento de muchas aspiraciones de libertad se han dado por décadas, por generaciones, y desafortunadamente la inmensa mayoría de esas aspiraciones de libertad han terminado en libertinaje. Tenemos que entender que la palabra libertad es la más acariciada en todas las lenguas que el hombre, varona y varón, conoce. Porque si el hombre pierde su libertad, casi no le importaría ninguna de las otras posesiones que pudiera llegar a tener. Sin embargo, indudablemente en gran parte de la historia del mundo, la mayor parte de su población ha experimentado la esclavitud de un modo u otro, ya sea mental, emocional, espiritual y corporalmente. Y lo más paradójico de todo esto es que Dios, habiéndonos dado libertad a través del sacrificio de su Hijo amado Jesucristo, la religión nos quiere volver otra vez a esclavizar, nos quiere volver otra vez a encadenar con sus preceptos, con sus leyes, con sus enseñanzas, que para nada tienen que ver con la enseñanza, la guía, la dirección de Dios, el omnisciente, el omnipotente y el omnipresente. Por eso es importante que para que podamos entender qué es libertad, tenemos que conocer las diferentes facetas que tiene la esclavitud. No es necesario que estemos atados con cadenas para decir que estamos esclavizados. No es necesario que estemos dentro de una jaula para decir que estamos esclavizados o estamos sin libertad. Si nos vamos a Juan 8:36, Jesús el Cristo dijo claramente: así que si el Hijo los libertare, serán verdaderamente libres. Juan 8:36. No estaba ahí atada con cadenas toda esa multitud que estaba escuchando a Jesús el Cristo. En efecto, ellos eran la clase gobernante de la nación judía. La reacción de ellos ante esta censura directa que Jesús el Cristo les manifestó puso de evidencia la reacción de ellos, demostró cuán poco reconocían ellos realmente la condición interna de su ser, porque inmediatamente ripostaron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, serán libres? Juan 8:33. Jesús el Cristo les explicó detalladamente que la esclavitud de ellos era interna. Ellos eran esclavos de Satanás, porque lo dijo claramente: si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Pero lo que hacen manifiesta realmente quién es su padre. Son tres cosas las que nos separan de Dios, tres barreras importantes. La primera, la naturaleza de pecado que Adán, el primer hombre, nos heredó. La segunda es la ley que nos recuerda que somos pecadores. Y como consecuencia de esto, la esclavitud de Satanás, el amo de los hombres que no tienen a Cristo como su Señor, su Dios y su Salvador. Por lo tanto,
Hay un relato que narra el apóstol Pablo de los primeros 4 versículos del capítulo 7 de Romanos. En cierta ocasión hubo una amante y bondadosa mujer que descubrió que se había casado con un hombre perfeccionista, exigente y tiránico. Lo único que él hizo desde el día en que se casaron fue obligarla a cumplir las leyes en las que él le ordenaba cómo debía comportarse. Nada de lo que ella hacía le parecía bien al esposo. No importaba cuánto ella se esforzara por complacerlo, de ninguna manera lo conseguía. Y ni una sola vez él le ofreció ayuda para que ella llegara a ser la clase de mujer que él exigía todos los días que ella fuera. Fueron pasando los años y tenemos que darnos cuenta que en la vida de ellos hubo de todo, menos una verdadera relación donde reinara la armonía, la paz, la comprensión y el amor. Ella pasaba la mayor parte de su tiempo preocupándose, angustiándose e intentando hacer todo cuanto podría hacer para no desagradarle a él. Y alternadamente siempre se sentía culpable de haberlo ofendido o de no haber logrado sus objetivos. Y por tanto, ella se sentía alternadamente culpable de haberlo ofendido, frustrada por no cumplir los objetivos de su esposo y en ocasiones se sentía hostil y finalmente ella fue guardando un profundo resentimiento. Ahora, tenemos que tomar en cuenta que para nada este esposo era un mal hombre. Podríamos calificarlo de un buen hombre. En el más estricto sentido de la palabra, no solo era un buen hombre, sino que podríamos decir que era perfecto, si es que la perfección pudiera ser humana, que es justamente el quid del asunto, el problema, porque exigimos la perfección cuando nuestra naturaleza no da para ser perfectos. Podríamos ser perfectibles, pero no perfectos. No solo era bueno, sino perfecto. Pero precisamente en eso consistía el verdadero problema de la relación que existía entre ellos. Porque desafortunadamente, por más que ella se esforzaba, ella no era perfecta. El esposo era perfecto, pero ella no era perfecta. Entonces, evidentemente, allí había una diferencia abismal y muy grande. De tal manera que como ella no se sintiera capaz de vivir con ese sentimiento de fracaso, que ya había llegado a ser parte de su vida espiritual, mental, emocional y física, entonces comenzó a desear secretamente que de algún modo él se apartara de ella, que le diera su libertad, aunque esto significara la muerte de él, porque la única manera en que él podría consentir darle la libertad era que uno de los dos muriera. Lo ideal para la mujer sería que ella fuera la que permaneciera viva y el esposo muriera para que ella pudiera continuar su vida y tratar de hacer su vida de acuerdo a su imperfección. Pero el problema era que él gozaba de cabal salud. Él tenía una salud tan perfecta y una vida tan moral que el divorcio estaba absolutamente descartado. No hubiese forma de considerarlo y por lo tanto estaba fuera de toda discusión. Como si las cosas no estuvieran ya en condiciones suficientemente malas, por ese tiempo ella tuvo la oportunidad de conocer a otro hombre y la verdad que este hombre era extraordinariamente hermoso por fuera y por dentro. Él era tan perfecto en todo, al igual que su esposo. Pero en este hombre, a diferencia de su esposo, había bondad, había comprensión, había respeto y por supuesto había amor. De lo que definitivamente, con todo lo perfecto que era él, su esposo, era completamente diferente. Y este hombre tenía todas estas virtudes. Y para colmo, este hombre, tan perfecto, tan extraordinariamente bello, a diferencia de su esposo, comenzó a cortejarla. Y la promesa que le hacía
de lo que él podría hacer como esposo fue tan tentadora para ella que, a pesar de su condición de mujer casada, ella no pudo evitar enamorarse profundamente de este maravilloso y extraordinario hombre. Llegó el día en que este hombre tan maravilloso le hizo una pregunta que ella estaba esperando: ¿quieres casarte conmigo? ¿Quieres ser mía? Por supuesto, este hombre era tan perfecto que sabía que ella era casada. Por lo tanto, este hombre se acercó a ella con un plan. Puesto que el verdadero esposo de ella no la iba a abandonar, y mucho menos le iba a dar el divorcio, y mucho menos se iba a morir, la única solución factible que este hombre consideró era que la única forma de poder ser completamente libre de su esposo era que ella muriera. Así, de esa manera, habría un fin legal a sus relaciones y ella quedaría libre para casarse con el nuevo esposo. Si nos damos cuenta, el plan era fabuloso, ingenioso, pero si ella iba a morir, ¿cómo podría casarse de nuevo? Y mucho menos, ¿cómo podría ser tan afortunada de casarse con un pretendiente tan extraordinariamente maravilloso? La única manera en que ella pudiera empezar una nueva vida al lado de este hombre tan maravilloso y fantástico era que ella muriera, pero también era necesario que ella resucitar de los muertos y vivir de nuevo. Y si nos damos cuenta, esta historia, esta alegoría es exactamente lo que sucedió con nosotros. Estábamos casados con alguien que era perfecto, pero que nos enrostraba nuestra naturaleza pecadora, que continuamente manifestaba la ley de obediencia y muerte, y que como consecuencia de las dos anteriores nos convirtió en esclavos de Satanás. Y esto justamente es lo que sucedió con nosotros. Y por eso era que la única manera era que pudiéramos nosotros morir juntamente con Cristo y resucitar juntamente con Cristo. En la semejanza de su muerte, así también en la semejanza de su resurrección. De tal manera que, como dice Romanos 6, 5, 8, 11, así también nosotros considerémonos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, el Hijo del Altísimo. Ahí está. La ley es perfecta, pero nuestra naturaleza de pecado hace imposible cualquier posibilidad, valga la redundancia, de poder cumplir con la ley. Al no poder cumplir con la ley, automáticamente somos esclavos de Satanás, que permanentemente, de acuerdo a su naturaleza sádica, está haciéndonos la vida de cuadritos. Y todavía, para todos aquellos que hemos recibido a Cristo como nuestro Dios, nuestro Señor y Salvador, nos sigue acusando, nos sigue enrostrando que es imposible que podamos estar libres, como si este esposo perfecto, el primero del que hablábamos, pudiera enrostrar a su esposa su pecado, su iniquidad y su maldad al casarse con otro. Por eso era necesario que muriera para poder resucitar de nuevo. Podemos darnos cuenta de quiénes son los personajes de esta alegoría. Nosotros, los que creemos en Cristo, somos la esposa, representada en nuestra condición de antes de tener relaciones con el nuevo y maravilloso pretendiente, Jesús el Cristo, y también después de haberlo conocido a Él. El esposo perfeccionista representa nuestra naturaleza de pecado, la ley de obediencia y muerte que hizo imposible toda obediencia y por lo tanto merecíamos la muerte, y como consecuencia la esclavitud de Satanás. Estos tres señores hostiles nunca morirán en cuanto se refiere a su relación con nosotros: la naturaleza de pecado, la ley de obediencia y muerte y la esclavitud de Satanás. De modo que la solución sencilla a la cual llegó Dios fue la de crucificarnos juntamente con Cristo, con lo cual queda legalmente quebrantada la relación que teníamos con estos tiranos. Pero entonces, cuando Jesús el Cristo se levantó de entre los muertos, puesto que en la mente
y el corazón de Dios, nosotros estuvimos juntamente con Él en la tumba. Nosotros también nos levantaremos a una vida nueva y nos unimos con nuestro bendito pretendiente, Señor, Dios y Salvador, Jesús el Cristo, el Hijo del Altísimo. En base a esta transacción legal, la autoridad de la vieja naturaleza de pecado, de la ley, de obediencia y muerte, y de Satanás sobre nosotros, quedó quebrantada para siempre. Y aclaremos que la ley de obediencia y muerte se debe a que teníamos que obedecer la ley, pero como nuestra naturaleza de pecado hace imposible que podamos obedecerla, pues trae como consecuencia la muerte. En lo que respecta a esos antiguos señores, nosotros estamos muertos para ellos. Ellos no pueden tocarnos ni siquiera por un instante, a no ser que nosotros no comprendamos esta extraordinaria verdad ni nos apropiemos de la libertad que tenemos en Cristo. Ahora analicemos detalladamente qué es lo que está muerto. Es de extrema importancia el tener bien claro en nuestra mente y en nuestro corazón qué o quién es el que está muerto, porque la mayoría de los cristianos tratan de crucificarse para de ese modo tratar de deshacerse del poder del pecado, del poder de la naturaleza de pecado, de la ley de obediencia y muerte y de Satanás, es decir, de la esclavitud de Satanás. Pero si leemos Romanos 6:6, dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, nuestra naturaleza de pecado, fue crucificada juntamente con Cristo para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, aquello que produce la naturaleza de pecado. Entonces, volviendo a la alegoría de esta esposa, nos daremos cuenta que mientras el primer esposo le producía frustración, decepción, complejo de culpa, impotencia, desazón, rabia y resentimiento, el nuevo esposo lo único que le podía producir a esta mujer era un extraordinario agradecimiento, porque ambos eran perfectos, pero uno en su perfección producía frustración al no poder ser complacido, y el otro, por su comprensión, producía amor y un profundo agradecimiento por ser tan comprensivo, por aceptarnos tal y como somos. El viejo hombre es todo lo que nosotros somos, con nuestros apetitos, nuestras inclinaciones, nuestros malos deseos, nuestros pecados, nuestro egocentrismo, nuestra rebelión contra Dios. Antes de creer en Jesús el Cristo y de recibir el nuevo hombre, en el momento en que recibimos a Cristo como nuestro Señor, nuestro Dios y Salvador, nuestro viejo yo, nuestra naturaleza de pecado, queda declarado judicialmente muerto, y sobre el muerto las coronas. Pero no hay nada que sea grandioso en el hecho de estar muerto. Lo grandioso consiste en estar vivo, porque el plan de poder separarse de su marido perfecto, tirano, para poder volverse a casar con su marido perfecto y amoroso, solamente se pudo lograr a través de la muerte de ella. Esta fue la razón por la cual Cristo nos resucitó de entre los muertos juntamente con Él, para que estemos en un reino de vida completamente nuevo. Esta nueva naturaleza, por eso Jesús insistió tanto cuando habló con Nicodemo, diciéndole repetidas veces, te es necesario nacer de nuevo. Este nuevo hombre o nuevo yo que salió de la tumba ya no puede ser dominado legalmente por ninguno de los poderes que tan fácilmente nos habían dominado. La naturaleza de pecado que heredamos de Adán, la ley que por no obedecerla nos llevó a la muerte, y la esclavitud de Satanás. Ahora bien, cuando nosotros resucitamos con Cristo a esta nueva dimensión de vida, nuestro viejo hombre quedó atrás en la tumba. Las 3 veces que en el Nuevo Testamento se habla del viejo hombre, se dice que está muerto. En Romanos 6:6
dice específicamente que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo. Vamos a analizar detalladamente Efesios 4, 22, 24. Por eso, ya no vivan ni se conduzcan como antes cuando los malos deseos dirigían su manera de vivir. Ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar y de sentir y ser honestos y ser santos de verdad, como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear para ser como Él. Más claro, no canta un gallo. Y Colosenses dice en el 3, 9, 10, vamos a leer desde el 8, pero ahora tienen que dejar también todo esto. No se enojen, no busquen hacer el mal a otros, no ofendan a Dios, ni insulten a sus semejantes, ni se mientan unos a otros, porque ustedes ya han dejado la vida de pecado y ahora viven de manera diferente. En realidad, ustedes son personas nuevas que cada vez se parecen más a Dios, su Creador, y cada vez lo conocen mejor. Por eso ya no importa si alguien es judío o griego o no lo es, o si está circuncidado o no lo está. Tampoco tiene ninguna importancia si pertenece a un pueblo muy desarrollado o poco desarrollado, o si es esclavo o es libre. Lo que importa es que Cristo lo es todo y está en todos. Está claro, Cristo es el único que nos pudo liberar de la ley de obediencia y muerte. De modo que hasta donde podemos comprender, el único enemigo de los creyentes cristianos somos los mismos cristianos y los que estamos metidos en religión. La religión para nada aprovecha. Todos los demás enemigos que se dedican a la destrucción de los hijos de Dios están todavía muy vivos, pero la base íntegra de nuestra libertad de esos enemigos está en que nosotros estamos muertos en nuestra relación con ellos.